Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy continuamos con nuestra lectura de la palabra. Hoy es el 20 de marzo. Hoy estamos en el día 2 de la semana 2 de nuestro reto de leer la palabra de Dios en 52 semanas. Así que vamos ya en la semana 12 y hoy vamos a leer primera epístola universal de San Juan Apóstol 1, 2 y 3. Así que alisten tus libretas, tu Biblia y vamos a entregar este tiempo a que sea el Señor hablando en nuestros corazones, que sea el Señor hablando a nuestro espíritu y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe, que nos instruya, que nos enseñe la palabra, Señor, y que nos ayudes, Espíritu Santo, a ser hacedores, a ponerla por obra en nuestras vidas, para que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios y que podamos vivir una vida que agrade a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por cada persona, Señor, que puede escuchar esta palabra y que hoy abre sus oídos para que la palabra de Dios entre en su vida, entre en su corazón, Señor. Y yo te pido que esta palabra en el día de hoy sea de refrigerio para las personas que hoy la escuchen. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, recordemos que si nos suscribimos, si hacemos un like, si hacemos un comentario en YouTube, ayudamos a que esta palabra sea difundida y pueda llegar a muchas más personas. Así que, o si tienes algún familiar, algún amigo a la cual tú quieras que también le llegue esta palabra, solamente es que nos escribas y lo podemos agregar al grupo para que esta palabra le llegue a muchas más personas. Primera de Juan. Primera de Juan. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Existe en el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Segundo capítulo de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar con Él como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El nuevo mandamiento. El
Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la vida y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo y vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis venido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción santa y conocéis todas las cosas. Os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiese al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanecer en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito todo esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis en Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentirosa, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en la venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan, capítulo 3. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os engañéis. Si el mundo os aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida para nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y seguramente nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestros corazones no reprenden, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestros corazones no nos reprenden, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la lectura del día de hoy. Y está muy claro todo este mensaje del apóstol Juan, este gran mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está el secreto de este pasaje que vimos hoy, pero puedes escudriñar y poder encontrar muchos más tesoros que hay ahí y el rema que Dios puede hablar a tu corazón. Así que hoy la invitación es que nos amemos los unos a los otros. Si tienes algo contra alguien, ve, pídele perdón, pídele disculpas, perdónalo, o si te han ofendido también perdónalo. Y amemos al prójimo como a nosotros mismos, para que podamos ser esos verdaderos hijos de Dios que andamos. El que aborrece a su hermano es comparado con un homicida, así que no hay diferencia entre el que aborrece a un hermano o el que asesina o homicida o asesina. Así que para Dios es importante que amemos a nuestro prójimo y más a nuestros enemigos, a los que hablan mal de nosotros, a nuestros adversarios. Así que está el secreto del Evangelio ahí guardado en ese gran mandamiento. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso viernes, que la gracia y la gloria, la misericordia, el amor esté con cada uno de vosotros, que nuestro Señor Jesucristo sea sembrando ese amor, esa gracia en sus vidas, y que la voluntad de Dios sea hoy implasmada en sus corazones. Que Dios los bendiga. Maravilloso día. Bye bye.